Monja anciana desapareció y dejó una nota críptica en 1996. Lo que decía era aterrador. El aire fresco de octubre se colaba por las ventanas del convento de Santa Clara, llevando consigo el aroma de las flores de cempasúchil que adornaban los patios en preparación para el Día de los Muertos. Era una mañana como cualquier otra en Puebla, con el sol filtrándose suavemente entre las nubes que se alzaban sobre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, pintando el cielo de tonos dorados que se reflejaban en las cúpulas de las iglesias coloniales de la ciudad. La hermana Gabriela caminaba por los pasillos de piedra del convento, sus pasos resonando suavemente en el silencio matutino. A sus 25 años, había llegado apenas 2 años atrás, llena de fervor religioso y el deseo de servir a Dios. Sus ojos verdes, enmarcados por el hábito blanco y negro, brillaban con una mezcla de preocupación y curiosidad, mientras se dirigía hacia la celda de la hermana María Esperanza. «Hermana María, son las 6:30. Es hora de los rezos matutinos», murmuró suavemente mientras tocaba la puerta de madera gastada. El silencio fue la única respuesta. Gabriela frunció el ceño, extrañada. En los 2 años que llevaba en el convento, nunca había conocido a alguien tan puntual y devota como la hermana María Esperanza. La anciana monja de 78 años era siempre la primera en llegar a la capilla, incluso antes del amanecer. Volvió a tocar, esta vez con más insistencia. «Hermana María, ¿se encuentra bien?». Su voz se elevó ligeramente, pero aún mantenía el tono respetuoso que había aprendido a usar en el convento. Cuando el silencio persistió, una sensación de inquietud comenzó a crecer en su pecho. La hermana Gabriela giró lentamente la manija de la puerta. Para su sorpresa, no estaba cerrada con llave. La puerta se abrió con un suave crujido, revelando una celda ordenada pero vacía. La cama estaba perfectamente tendida, como si nunca hubiera sido usada. Los pocos objetos personales de la hermana María Esperanza, un rosario gastado, una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe y algunos libros de oraciones, permanecían en su lugar sobre la mesita de noche. «¿Hermana María?», llamó una vez más, su voz ahora teñida de verdadera preocupación. Entró completamente en la habitación, sus ojos recorriendo cada rincón. Fue entonces cuando lo vio, un pequeño pedazo de papel doblado sobre la almohada, casi oculto por las sombras de la mañana. Con manos temblorosas, Gabriela tomó la nota. El papel era viejo, amarillento, y estaba cubierto con una caligrafía temblorosa pero legible. Mientras leía las palabras escritas con tinta azul desvaída, sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. «El secreto que guardé durante 40 años ya no puede permanecer enterrado. Los niños merecen justicia, aunque yo ya no esté aquí para enfrentar las consecuencias. Busquen en el sótano del ala este. Que Dios me perdone por mi silencio. Hermana María Esperanza». La nota se deslizó de las manos de Gabriela, flotando suavemente hasta el suelo de piedra fría. Su corazón latía con tanta fuerza que podía escucharlo en sus oídos. ¿Qué secreto? ¿Qué había pasado hace 40 años? ¿Y por qué mencionaba a niños? «Madre Superiora, Madre Superiora». Los gritos de Gabriela resonaron por los pasillos del convento mientras corría hacia la oficina de la hermana Clara Remedios, quien había dirigido el convento de Santa Clara durante los últimos 15 años. Sus pasos rápidos despertaron a varias hermanas que comenzaron a asomarse por sus puertas, con expresiones de confusión y alarma. La Madre Superiora, una mujer de 55 años con una presencia imponente y ojos grises que parecían poder ver directamente al alma de las personas, estaba sentada en su escritorio revisando las cuentas del convento cuando Gabriela irrumpió en su oficina sin tocar. «Hermana Gabriela, ¿qué significa esta intrusión?», preguntó con voz firme pero controlada, aunque sus ojos ya habían detectado la palidez extrema en el rostro de la joven monja. «Madre Superiora, la hermana María Esperanza ha desaparecido», logró articular Gabriela entre respiraciones entrecortadas, y dejó esto. Extendió la nota con manos que aún temblaban. La Madre Superiora tomó el papel con expresión seria y leyó en silencio. A medida que sus ojos recorrían las líneas, su rostro se transformó gradualmente. La compostura habitual dio paso a una expresión de shock que rápidamente se convirtió en algo que Gabriela no pudo identificar completamente.
pero que le pareció una mezcla de miedo y reconocimiento. ¿Cuándo fue la última vez que alguien vio a la hermana María Esperanza?, preguntó la Madre Superiora, su voz ahora más tensa. Anoche, durante la cena, estaba sentada en su lugar de siempre, pero apenas comió. La hermana Carmen mencionó que parecía preocupada por algo, respondió Gabriela, tratando de recordar cada detalle de la noche anterior. La Madre Superiora se levantó abruptamente de su silla, caminando hacia la ventana que daba al patio principal. Sus manos, habitualmente firmes, temblaban ligeramente mientras sostenía la nota. Hermana Gabriela, necesito que mantenga esto en absoluto secreto por ahora. No mencione la desaparición ni la nota a ninguna de las otras hermanas hasta que tengamos más información. Pero Madre Superiora, no deberíamos contactar a las autoridades. Si la hermana María Esperanza está en peligro, las autoridades serán contactadas, pero debemos manejar esta situación con extrema delicadeza, interrumpió la Madre Superiora, volviéndose para enfrentar a Gabriela. Sus ojos grises parecían llevar el peso de conocimientos no compartidos. La hermana María Esperanza ha sido parte de este convento por más tiempo que cualquiera de nosotras. Si ella dejó esta nota, tenía sus razones. Mientras tanto, en las calles empedradas de Puebla, la vida continuaba su curso normal. Los vendedores ambulantes comenzaban a instalar sus puestos en el zócalo. Las campanas de la catedral repicaban llamando a la misa de las 7, y el aroma del café recién tostado se mezclaba con el humo de los coches que comenzaban a llenar las calles coloniales. En el periódico local El Sol de Puebla, el periodista investigativo Roberto Mendoza llegaba a su oficina con una taza de café humeante y los ojos enrojecidos por otra noche de insomnio. A sus 42 años, Roberto había desarrollado una reputación por descubrir historias que otros preferían mantener enterradas. Su cabello negro comenzaba a mostrar canas prematuras, resultado del estrés de una carrera dedicada a exponer la corrupción y los secretos oscuros de su ciudad natal. Roberto había crecido en Puebla, en una familia de clase trabajadora del barrio de San Antonio. Su padre había sido carpintero y su madre costurera, y ambos le habían inculcado un profundo sentido de justicia y la creencia de que la verdad siempre debía prevalecer, sin importar cuán dolorosa fuera. Estos valores lo habían llevado a estudiar periodismo en la Universidad Autónoma de Puebla y posteriormente a especializarse en periodismo investigativo. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos matutinos. Roberto Mendoza contestó con su voz característica, profunda y ligeramente rasposa, por años de fumar cigarrillos que había dejado apenas el año anterior. Señor Mendoza, habla la comandante Patricia Vázquez de la Policía Ministerial del Estado, dijo una voz femenina al otro lado de la línea. Necesitamos hablar con usted sobre un caso que creemos podría interesarle. Roberto se enderezó en su silla. La comandante Vázquez era conocida por ser una de las pocas oficiales completamente honestas en una fuerza policial plagada de corrupción. Si ella lo estaba llamando, significaba que algo importante estaba sucediendo. ¿De qué se trata, comandante? Prefiero no discutirlo por teléfono. ¿Puede reunirse conmigo en el Café Colonial en una hora? Es sobre una desaparición que reportaron esta mañana. Una monja del convento de Santa Clara. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Las desapariciones de figuras religiosas eran raras, pero cuando ocurrían generalmente había más de lo que se veía en la superficie. Estaré ahí, respondió sin dudar. De vuelta en el convento, la Madre Superiora había reunido discretamente a las hermanas más veteranas en su oficina. La hermana Carmen, de 68 años, quien había sido la mejor amiga de María Esperanza durante décadas. La hermana Dolores, de 72 años, quien se encargaba de la biblioteca del convento, y la hermana Esperanza Medina, de 65 años, quien curiosamente compartía el nombre con la monja desaparecida y se había hecho cargo de los registros históricos del convento. Hermanas, comenzó la Madre Superiora con voz grave, tenemos una situación muy delicada. La hermana María Esperanza ha desaparecido durante la noche y ha dejado una nota que sugiere que tenía conocimiento de algo que ocurrió hace 40 años. La hermana Carmen, una mujer pequeña con ojos azules brillantes que normalmente irradiaban calidez, palideció visiblemente. ¿Qué tipo de conocimiento?
Preguntó con voz apenas audible. La Madre Superiora leyó la nota en voz alta. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Las tres hermanas intercambiaron miradas que hablaban de comprensión mutua, de secretos compartidos que habían permanecido enterrados durante décadas. Hace 40 años, murmuró la hermana Dolores. Eso sería 1956. Yo apenas tenía 32 años y acababa de llegar al convento. Yo llevaba ya 10 años aquí, agregó la hermana Carmen, su voz temblando ligeramente. Y recuerdo que ese año hubo mucha agitación, muchas reuniones a puertas cerradas con el padre provincial y algunos hombres de la ciudad que nunca había visto antes. La hermana Esperanza Medina, quien había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Hermanas, creo que todas sabemos de qué está hablando María Esperanza en su nota. Hemos vivido con este peso durante 4 décadas, y ahora ella ha decidido que es hora de que la verdad salga a la luz. ¿Pero está preparada la comunidad para esa verdad?, preguntó la Madre Superiora. ¿Están preparadas ustedes? Si esto se hace público, el escándalo podría destruir no solo este convento, sino la confianza que la gente de Puebla tiene en la iglesia. Tal vez, respondió la hermana Carmen, con una determinación que sorprendió a las otras. Tal vez es hora de que esa confianza sea puesta a prueba. Si fue construida sobre mentiras y silencio, entonces tal vez no merecía existir en primer lugar. Mientras esta conversación tenía lugar en el convento, Roberto Mendoza caminaba por las calles del centro histórico de Puebla hacia el Café Colonial. El edificio colonial de 2 pisos, con sus paredes de talavera poblana y su arquitectura barroca, había sido testigo de innumerables conversaciones importantes a lo largo de los siglos. Roberto había elegido este lugar para muchas de sus reuniones, porque el ambiente histórico parecía dar peso a las palabras que se intercambiaban entre sus muros. La comandante Patricia Vázquez ya estaba sentada en una mesa del fondo cuando Roberto llegó. A sus 38 años, Patricia había luchado para ganarse el respeto en un ambiente dominado por hombres, y su reputación de incorruptibilidad la había convertido en una figura respetada pero a menudo aislada dentro de la fuerza policial. Su cabello castaño estaba recogido en un moño estricto, y sus ojos marrones reflejaban una seriedad que Roberto conocía bien. «Comandante», saludó Roberto mientras se sentaba frente a ella. «Roberto, gracias por venir tan rápido», respondió Patricia, empujando una carpeta manila hacia él. «Esta mañana recibimos una llamada del convento de Santa Clara. Una monja de 78 años, la hermana María Esperanza, desapareció durante la noche. ¿Desapareció o se fue voluntariamente?», preguntó Roberto, abriendo la carpeta. «Esa es la pregunta del millón», respondió Patricia. «Dejó una nota, pero el contenido es perturbador». Le mostró una fotocopia de la nota original. Roberto leyó las palabras en silencio, sintiendo cómo la familiar sensación de una historia importante comenzaba a hormiguear en sus instintos periodísticos. 40 años, murmuró. Eso nos lleva a 1956. Exactamente. Y aquí es donde se pone interesante, dijo Patricia bajando la voz. He estado revisando los archivos de la época, y 1956 fue un año muy extraño para Puebla. Hubo varias desapariciones de niños que nunca fueron completamente explicadas, varios casos de familias que súbitamente abandonaron la ciudad y una cantidad inusual de donaciones muy grandes hechas a varias instituciones religiosas, incluyendo el convento de Santa Clara. Roberto sintió cómo se le aceleraba el pulso. Este era exactamente el tipo de historia que había estado esperando, el tipo que podría cambiar todo. ¿Tienes acceso a esos archivos? Algunos, otros han desaparecido misteriosamente a lo largo de los años, respondió Patricia con una sonrisa amarga. Pero tengo suficiente para sugerir que algo muy grave estaba ocurriendo en 1956 y que varias figuras prominentes de la ciudad estaban involucradas. ¿Figuras como quién? Patricia miró alrededor del café, asegurándose de que nadie estuviera escuchando. El alcalde de la época, Rodolfo Hernández Castillo, el empresario textil más rico de Puebla, don Esteban Morales, y... hizo una pausa. El padre provincial de la época, Monseñor Aurelio Mendivil. Roberto sintió un escalofrío. Reconocía algunos de esos nombres de sus investigaciones anteriores.
Don Esteban Morales había sido el patriarca de una familia que aún controlaba gran parte de la industria textil en Puebla. Su nieto, Esteban Morales Jr., era ahora uno de los hombres más poderosos de la ciudad. ¿Y crees que la hermana María Esperanza tenía información sobre lo que estos hombres estaban haciendo? Es lo que estoy empezando a sospechar, respondió Patricia. Pero aquí está el problema. Oficialmente, no puedo investigar esto como un caso criminal sin más evidencia. La nota de una monja desaparecida no es suficiente para abrir una investigación formal sobre eventos de hace 40 años. Pero no oficialmente, comenzó Roberto. No oficialmente. Creo que la hermana María Esperanza encontró el valor para finalmente hablar sobre algo que la había estado atormentando durante décadas. Y creo que su desaparición no es coincidencia. Roberto cerró la carpeta y se reclinó en su silla. ¿Qué necesitas de mí? Tu experiencia investigando casos de corrupción histórica, tu capacidad para hacer las preguntas que yo no puedo hacer oficialmente, y tu habilidad para proteger fuentes que podrían estar en peligro. ¿Crees que la hermana María Esperanza está en peligro? Patricia se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia las calles coloniales de Puebla. Roberto, si esta monja de 78 años decidió desaparecer, en lugar de enfrentar las consecuencias de revelar un secreto de 40 años, entonces sí, creo que alguien está en grave peligro, y temo que ese alguien podrían ser todos los que se atrevan a buscar la verdad. De vuelta en el convento, la hermana Gabriela no podía concentrarse en sus tareas diarias. Las palabras de la nota seguían resonando en su mente. Los niños merecen justicia. ¿Qué había pasado con esos niños? ¿Por qué la hermana María Esperanza había guardado silencio durante tanto tiempo? Durante el almuerzo, notó que las hermanas más veteranas susurraban entre ellas, sus conversaciones cesando abruptamente cuando otras hermanas se acercaban. Había una tensión palpable en el aire, como si una tormenta estuviera aproximándose. Después del almuerzo, Gabriela decidió hacer algo que nunca había hecho antes: desobedecer directamente una orden de la Madre Superiora. Se dirigió hacia el ala este del convento, específicamente hacia el área donde debería estar el sótano mencionado en la nota. El ala este era la parte más antigua del convento, construida en el siglo XVII, cuando los españoles habían establecido por primera vez la institución religiosa. Los pasillos eran más estrechos aquí, y las piedras de las paredes mostraban el desgaste de los siglos. La mayoría de las hermanas evitaban esta área porque se usaba principalmente para almacenamiento, y porque las habitaciones estaban frías y húmedas. Gabriela caminó lentamente por el pasillo, buscando cualquier entrada que pudiera llevar a un sótano. Sus pasos resonaban de manera extraña en esta parte del convento, como si las paredes mismas tuvieran eco de historias no contadas. Finalmente, al final del pasillo, encontró una puerta de madera pesada que parecía diferente a las otras. Era más baja, como si hubiera sido construida para una época diferente, y tenía una cerradura antigua que parecía no haber sido usada en años. Cuando Gabriela tocó la manija, se sorprendió al descubrir que la puerta se abría fácilmente. Detrás de la puerta había una escalera de piedra que descendía hacia la oscuridad. El aire que subía desde abajo era frío y llevaba un olor extraño, como de humedad y algo más que no podía identificar. Gabriela sabía que debería regresar, reportar su descubrimiento a la Madre Superiora y esperar instrucciones. Pero algo en la desesperación de la nota de la hermana María Esperanza la impulsó hacia adelante. Encendió una vela de las que siempre llevaba en su hábito y comenzó a descender lentamente las escaleras. Los escalones de piedra estaban húmedos y resbaladizos, y las paredes estaban cubiertas de un musgo verdoso que sugería años de abandono. El sótano era más grande de lo que había esperado, extendiéndose bajo una gran porción del ala este. Había varios arcos de piedra que dividían el espacio en diferentes secciones, y en las paredes colgaban antorchas oxidadas que no habían sido encendidas en décadas. Fue cuando se dirigía hacia la sección más alejada del sótano que Gabriela vio algo que hizo que se le detuviera el corazón. Grabado en una de las paredes de piedra, casi invisible a menos que la luz cayera en el ángulo exacto, había nombres de niños, seguidos por fechas de los años 1955 y 1956. Miguel Ángel Ruiz, 7 años, mayo 1955. Ana María Sánchez, 9 años, agosto 1955. Carlos Eduardo Mendoza, 6 años, noviembre 1955.
Isabel Fernández, 8 años. Febrero, 1956. La lista continuaba, con más de 20 nombres grabados en la piedra, con lo que parecía ser una herramienta afilada. Algunos nombres tenían cruces pequeñas al lado, mientras que otros tenían símbolos que Gabriela no podía interpretar. La vela en su mano temblaba tanto que las sombras en las paredes parecían danzar como fantasmas. Gabriela sintió cómo las rodillas se le debilitaban y tuvo que apoyarse contra la pared fría para no caer. ¿Quién había grabado estos nombres? ¿Qué había pasado con estos niños? ¿Y por qué sus nombres estaban ocultos en el sótano del convento? Mientras estudiaba los nombres más de cerca, escuchó algo que hizo que la sangre se le helara en las venas. Pasos en las escaleras de piedra. Alguien más había bajado al sótano. «Hermana Gabriela», dijo una voz familiar desde las sombras. «Siéntate». Era la Madre Superiora, y su tono llevaba una mezcla de decepción y algo que podría haber sido miedo. Le dije específicamente que no investigara por su cuenta. Gabriela se volteó lentamente, la vela aún temblando en su mano. La luz iluminaba el rostro de la Madre Superiora, revelando una expresión que jamás había visto antes. No era enojo. Era la expresión de alguien que había sido descubierta después de años de guardar un secreto terrible. «Madre Superiora», susurró Gabriela. «¿Qué significan estos nombres? ¿Qué pasó con estos niños?» La Madre Superiora se acercó lentamente, sus pasos resonando en el sótano húmedo. Cuando habló, su voz sonaba como si viniera de muy lejos. «Esos nombres, hermana Gabriela, son la razón por la cual la hermana María Esperanza ya no pudo vivir con el peso del silencio. Y ahora que usted los ha visto, me temo que ya no hay vuelta atrás». El eco de esas palabras se perdió en la oscuridad del sótano, mientras arriba, en las calles de Puebla, Roberto Mendoza ya había comenzado su propia investigación, sin saber que estaba a punto de descubrir una verdad que cambiaría para siempre la forma en que la ciudad veía a sus instituciones más respetadas. La hermana María Esperanza seguía desaparecida, pero su nota había comenzado a desatar una cadena de eventos que no podría ser detenida. Los secretos de 1956 estaban finalmente comenzando a ver la luz, y todas las personas involucradas, tanto las víctimas como los perpetradores, estaban a punto de enfrentar un ajuste de cuentas que había estado esperando durante 4 décadas. La luz de la tarde se filtraba a través de las ventanas de cristal emplomado de la biblioteca del convento de Santa Clara, creando patrones de colores que danzaban sobre los libros antiguos y manuscritos que habían permanecido intactos durante siglos. La hermana Dolores, con sus 72 años y una memoria que parecía capaz de recordar cada libro que había tocado en las últimas 4 décadas, estaba sentada en su escritorio de roble, con las manos temblorosas mientras sostenía una taza de té de manzanilla que ya se había enfriado. Después del encuentro en el sótano la mañana anterior, la Madre Superiora había tomado una decisión que había mantenido despierta a toda la comunidad durante la noche. Era hora de que la verdad saliera a la luz, pero tenía que ser de manera controlada. No podían permitir que los eventos se desarrollaran sin su participación, especialmente ahora que la hermana Gabriela había visto los nombres grabados en las paredes de piedra. «Hermana Dolores», dijo la Madre Superiora mientras entraba a la biblioteca, seguida de cerca por la hermana Carmen y la hermana Esperanza Medina. «Necesitamos hablar sobre los registros de 1955 y 1956. La anciana bibliotecaria levantó la vista, sus ojos azules reflejando décadas de secretos guardados. «Sabía que este día llegaría eventualmente», murmuró con voz ronca. «María Esperanza siempre fue la más valiente de todas nosotras. Debería haber hablado hace años. Los registros oficiales del convento de esa época fueron alterados», admitió la Madre Superiora, tomando asiento en una de las sillas de cuero gastado que rodeaban la mesa de lectura principal. «Pero sé que usted, hermana Dolores, mantuvo registros separados, registros que pensó que algún día podrían ser necesarios». La hermana Dolores se levantó lentamente, sus huesos crujiendo con el movimiento. Se dirigió hacia una sección de la biblioteca que raramente era visitada, donde los libros más antiguos y los documentos históricos del convento estaban almacenados. Con manos expertas, movió varios volúmenes hasta revelar un espacio oculto detrás de ellos. «Durante todos estos años», dijo mientras extraía una caja de metal oxidada,
He vivido con el miedo de que alguien descubriera esto, pero también con el miedo de que nadie lo hiciera. La caja contenía documentos cuidadosamente preservados, fotografías amarillentas, cartas manuscritas, recibos de transferencias bancarias, y lo que parecía ser un diario personal escrito con tinta desvaída. La hermana Dolores colocó todo sobre la mesa con la reverencia de quien maneja reliquias sagradas. Todo comenzó en 1954. Empezó la hermana Carmen, su voz apenas un susurro. Yo tenía apenas 34 años y llevaba 10 años en el convento. Fue cuando llegó el padre Aurelio Mendívil como nuevo provincial. La hermana Esperanza Medina tomó una de las fotografías, mostrando a un grupo de hombres bien vestidos parados frente a la entrada principal del convento. «Este es él», dijo señalando a un hombre alto y delgado con ojos penetrantes y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero no vino solo. «Don Esteban Morales», continuó la hermana Dolores, señalando a otro hombre en la fotografía, «el dueño de las fábricas textiles más grandes de Puebla, y su dedo se movió hacia un tercer hombre. Es Rodolfo Hernández Castillo, quien sería electo alcalde ese mismo año. Al principio parecían filántropos genuinos», recordó la hermana Carmen. «Hicieron donaciones generosas al convento, ofrecieron financiar mejoras en nuestros programas para niños necesitados, establecieron un orfanato temporal aquí, en el ala este». La Madre Superiora tomó uno de los recibos bancarios. Las cantidades eran extraordinarias para la época, suficientes para transformar no solo este convento, sino varios otros en la región. Pero había condiciones, interrumpió la hermana Esperanza Medina, su voz endureciéndose. Condiciones que no se escribieron en ningún contrato oficial, pero que se entendían perfectamente. La hermana Dolores abrió el diario personal, sus páginas amarillentas llenas de una caligrafía pequeña y apretada. Este fue el diario de la Madre Superiora de la época, la hermana Teresa Alvarado. Ella comenzó a sospechar que algo no estaba bien cuando los niños que llegaban al orfanato temporal comenzaron a cambiar. ¿Cambiar cómo?, preguntó la Madre Superiora actual, aunque por su expresión parecía ya conocer la respuesta. Se volvían retraídos, temerosos. Algunos dejaban de hablar completamente, respondió la hermana Carmen, lágrimas comenzando a formarse en sus ojos. Y algunos simplemente desaparecían durante la noche. Mientras tanto, en las oficinas del periódico El Sol de Puebla, Roberto Mendoza había pasado las últimas 24 horas sumergido en archivos periodísticos de los años 50. La biblioteca del periódico, ubicada en el sótano del edificio, era un laberinto de cajas de cartón llenas de ediciones antiguas, fotografías y notas de reporteros que habían trabajado décadas antes que él. Su asistente de investigación, Lucía Herrera, una joven de 26 años recién graduada de la Universidad Autónoma de Puebla, había llegado temprano esa mañana para ayudarle con la búsqueda. Lucía tenía una habilidad natural para encontrar patrones en grandes cantidades de información, una habilidad que Roberto había aprendido a valorar enormemente. «Roberto», dijo Lucía levantando la vista de una caja de fotografías, «necesitas ver esto». Roberto se acercó a la mesa donde Lucía había extendido varias fotografías en blanco y negro de eventos sociales de mediados de los años 50. «Mira las fechas», dijo Lucía, señalando los sellos en la parte posterior de las fotografías. «Todas estas fotos son de eventos benéficos organizados por la Sociedad de Protección Infantil de Puebla». «Nunca había escuchado de esa organización», murmuró Roberto estudiando las imágenes. En ellas aparecían los mismos rostros una y otra vez, hombres influyentes de Puebla, algunos de los cuales reconocía de sus investigaciones anteriores. «Eso es porque aparentemente se disolvió súbitamente en 1957», respondió Lucía, mostrándole un recorte de periódico. Según este artículo, la organización completó exitosamente su misión y transfirió todos sus recursos restantes a varias instituciones religiosas. Roberto tomó el recorte y lo leyó cuidadosamente. El artículo era breve, casi demasiado breve para una organización que había manejado cantidades significativas de dinero durante varios años. ¿Encontraste alguna mención de esta sociedad en los archivos policiales? Esa es la parte extraña, respondió Lucía.
Oficialmente no hay registros de investigaciones relacionadas con la Sociedad de Protección Infantil, pero encontré algo interesante en los archivos del Hospital General. Lucía le mostró una serie de documentos médicos fotocopiados. En 1955 y 1956 hubo un aumento significativo en el número de niños tratados por traumas psicológicos. Los médicos de la época usaban términos vagos como agitación nerviosa o melancolía infantil, pero las descripciones de los síntomas son consistentes con lo que ahora reconoceríamos como signos de abuso. Roberto sintió cómo se le revolvía el estómago. ¿Tienes los nombres de esos niños? Algunos, pero muchos de los registros han desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. Sin embargo, encontré esto. Lucía le mostró una fotografía particularmente inquietante. Un grupo de niños parados frente al convento de Santa Clara, sus rostros mostrando una expresión vacía que no debería existir en niños tan jóvenes. En el reverso de la fotografía, alguien había escrito con lápiz: beneficiarios del programa especial, octubre 1955. Roberto, dijo Lucía con voz tensa, creo que necesitamos hablar con algunos de estos niños. Si aún están vivos, serían adultos ahora, probablemente en sus 60. Roberto asintió, pero sabía que encontrar a supervivientes de eventos que habían ocurrido hace 40 años y que claramente alguien había tratado de encubrir, sería como buscar agujas en un pajar. Primero necesitamos más información sobre esta Sociedad de Protección Infantil. ¿Quién la dirigía? ¿Cómo seleccionaban a los niños? ¿Y por qué se disolvió tan súbitamente? Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era la comandante Patricia Vázquez. «Roberto, necesito verte inmediatamente», dijo Patricia, su voz cargada de urgencia. «Hemos tenido un desarrollo en el caso de la hermana María Esperanza». «¿La encontraron?» «No, pero encontramos algo más. Algo que sugiere que su desaparición no fue tan voluntaria como pensábamos inicialmente». Roberto sintió cómo se le aceleraba el pulso. «¿Dónde nos encontramos?» «En el convento. La Madre Superiora finalmente accedió a cooperar completamente con nuestra investigación. Y Roberto, trae tu grabadora. Creo que vas a querer documentar esto». Una hora después, Roberto y Lucía estaban parados en el patio principal del convento de Santa Clara, rodeados por la arquitectura colonial que había sido testigo silencioso de los eventos que estaban comenzando a descubrir. La comandante Vázquez los estaba esperando junto con la Madre Superiora y varias hermanas veteranas. «Antes de comenzar», dijo la Madre Superiora, su voz firme pero cargada de emoción, «quiero que entiendan que lo que van a escuchar ha sido un secreto guardado por 40 años, un secreto que ha atormentado a cada una de nosotras que lo conoce». Roberto encendió su grabadora y asintió. «Estamos listos». La hermana Carmen se adelantó, sus manos entrelazadas frente a ella como si estuviera rezando. «Mi nombre es Carmen Rodríguez, y he sido monja en este convento durante 52 años. En 1955, yo tenía 35 años y estaba a cargo del programa de cuidado infantil del convento». Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. «Entre 1954 y 1956, este convento albergó a más de 50 niños como parte de un programa que supuestamente ayudaba a huérfanos y niños de familias en extrema pobreza. El programa era financiado por lo que se llamaba la Sociedad de Protección Infantil de Puebla. Al principio parecía legítimo», intervino la hermana Dolores. «Los niños llegaban con documentos apropiados y las familias que los entregaban parecían genuinamente incapaces de cuidarlos, pero gradualmente comenzamos a notar patrones perturbadores». «¿Qué tipo de patrones?», preguntó Roberto. «Los niños llegaban normales, pero después de unas semanas en el programa especial cambiaban», respondió la hermana Esperanza Medina. «Se volvían silenciosos, asustadizos. Algunos desarrollaban terrores nocturnos, otros dejaban de comer». La comandante Vázquez tomó notas mientras las hermanas hablaban. ¿Qué era exactamente este programa especial? «Esa es la parte que nunca entendimos completamente», admitió la Madre Superiora. «Los hombres de la Sociedad de Protección Infantil venían regularmente al convento. Decían que estaban proporcionando educación especial y oportunidades para los niños más prometedores. Pero estos hombres se llevaban a los niños durante horas», continuó la hermana Carmen, «a veces durante días enteros. Cuando regresaban, los niños estaban
diferentes. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Alguna vez preguntaron a dónde se llevaban a los niños? Por supuesto, respondió la hermana Dolores, pero siempre recibíamos respuestas vagas sobre oportunidades educativas especiales o programas de desarrollo. Y cuando presionábamos demasiado, nos recordaban que el convento dependía de las generosas donaciones de la sociedad. Éramos cómplices, murmuró la hermana Carmen, lágrimas corriendo por sus mejillas. Sabíamos que algo estaba mal, pero temíamos perder el financiamiento. Este convento albergaba a cientos de personas y sin ese dinero, ¿qué pasó con los niños?, preguntó Lucía, su voz apenas audible. Algunos fueron devueltos a familias, respondió la hermana Esperanza Medina. Otros fueron transferidos a instituciones en otras ciudades. Pero algunos, su voz se desvaneció. Algunos simplemente desaparecieron, terminó la Madre Superiora. Una noche estaban aquí, y a la mañana siguiente habían desaparecido. Nos decían que habían sido adoptados por familias acomodadas, pero nunca vimos documentos de adopción. Roberto apagó momentáneamente la grabadora. Hermanas, necesito hacerles una pregunta directa. ¿Creen que estos niños fueron víctimas de abuso? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente la hermana Carmen habló. Señor Mendoza, después de 40 años de vivir con esta culpa, puedo decirle con certeza que esos niños fueron víctimas de algo horrible. Y nosotras, Dios nos perdone, permitimos que sucediera. ¿Por qué la hermana María Esperanza decidió hablar ahora?, preguntó la comandante Vázquez. Porque hace 2 semanas, respondió la Madre Superiora, recibió una visita que la aterrorizó tanto que decidió que no podía guardar silencio ni un día más. ¿Una visita de quién? De Esteban Morales Jr., respondió la hermana Dolores. El nieto de don Esteban Morales, uno de los hombres de la Sociedad de Protección Infantil. Roberto sintió cómo se le paralizaba la sangre. Esteban Morales Jr. era actualmente uno de los hombres más poderosos de Puebla, con conexiones que se extendían hasta el gobierno estatal. ¿Qué quería?, preguntó. Según María Esperanza, respondió la Madre Superiora, vino a advertirle que ciertos archivos históricos estaban siendo investigados por periodistas y autoridades. Le sugirió que sería mejor para todos si esos archivos permanecieran perdidos. ¿La amenazó? No directamente, pero María Esperanza entendió el mensaje, y esa noche decidió que había llegado el momento de hablar, sin importar las consecuencias. Roberto encendió nuevamente la grabadora. Hermanas, necesito que me ayuden a entender algo. Los nombres grabados en el sótano del ala este, ¿quién los puso ahí? María Esperanza, respondió la hermana Carmen sin dudar. Durante todos estos años, cada vez que recordaba el nombre de otro niño que había desaparecido o que había sido dañado, bajaba al sótano y grababa su nombre en la pared. Era su forma de asegurarse de que no fueran olvidados. ¿Cuántos nombres hay? 28, respondió la hermana Esperanza Medina. 28 niños cuyos destinos nunca conocimos completamente, pero cuyo sufrimiento nunca pudimos olvidar. La comandante Vázquez cerró su libreta de notas. Hermanas van a necesitar protección. Si Esteban Morales Jr. se tomó la molestia de venir aquí personalmente a hacer advertencias veladas, entonces las personas responsables de lo que pasó en los años 50 todavía tienen poder y están dispuestas a usarlo. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó la Madre Superiora. Roberto guardó su grabadora, pero su mente ya estaba trabajando en los próximos pasos de la investigación. Ahora vamos a encontrar a esos niños. Los que sobrevivieron van a tener la oportunidad de contar sus historias, y vamos a descubrir exactamente qué pasó con los que no sobrevivieron. Y vamos a encontrar a la hermana María Esperanza, agregó la comandante Vázquez, porque algo me dice que su desaparición no fue una huida, sino un secuestro. Mientras Roberto y Lucía salían del convento esa tarde, el peso de lo que habían descubierto se sentía casi físico. Habían destapado lo que parecía ser una red de abuso infantil que había operado durante años bajo la protección de algunas de las figuras más respetadas de Puebla. Roberto, dijo Lucía mientras caminaban por las calles empedradas hacia sus oficinas, si esta historia es tan grande como parece, ¿no crees que podríamos estar en peligro? Roberto miró hacia atrás, hacia las torres del convento que se alzaban contra el cielo del atardecer. Lucía, después de 40 años de silencio, esta historia finalmente va a salir a la luz.
Y si alguien piensa que puede detenerme con amenazas o intimidación, no conoce muy bien mi trabajo. Pero incluso mientras decía estas palabras, Roberto no pudo evitar sentir que estaban siendo observados. En las sombras de los edificios coloniales, entre las multitudes de turistas y locales que llenaban las calles del centro histórico, tenía la sensación inquietante de que su investigación ya había llamado la atención de personas que preferirían que ciertos secretos permanecieran enterrados para siempre. Esa noche, mientras Roberto trabajaba hasta altas horas organizando la información que habían recopilado, su teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Roberto Mendoza?, preguntó una voz masculina mayor. Sí, ¿quién habla? Mi nombre no importa, pero necesito hablar con usted sobre lo que está investigando. Fui uno de esos niños en el convento en 1955. Roberto sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Dónde podemos encontrarnos? Mañana, al mediodía, en el café de la parroquia en el centro. Vendré solo, pero usted debe venir solo también. Y señor Mendoza, tenga mucho cuidado. Las personas involucradas en esto nunca dejaron de ser peligrosas. La línea se cortó, dejando a Roberto mirando el teléfono con una mezcla de anticipación y aprensión. Finalmente iba a escuchar la historia desde la perspectiva de una víctima, pero también se estaba adentrando cada vez más profundo en una red de secretos que alguien había matado para proteger durante 4 décadas. El café de la parroquia estaba ubicado en una esquina del centro histórico de Puebla, en un edificio colonial del siglo XVIII que había sido restaurado manteniendo su arquitectura original. Las paredes de adobe y los techos de vigas de madera creaban una atmósfera íntima que había atraído a escritores, artistas y conspiradores durante generaciones. Roberto llegó 15 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa en el fondo del café desde donde podía observar tanto la entrada principal como la salida trasera. El aroma del café de Veracruz se mezclaba con el humo de los cigarrillos y las conversaciones susurradas de otros clientes. Roberto ordenó un café negro y desplegó un periódico, aunque sus ojos constantemente escaneaban el café, buscando a alguien que pudiera ser su contacto misterioso. A las 12 en punto exactamente, un hombre de aproximadamente 65 años entró al café. Era de estatura mediana, con cabello gris cuidadosamente peinado y ojos que parecían haber visto demasiado. Vestía un traje sencillo pero bien mantenido, y caminaba con una ligera cojera que sugería una lesión antigua. Sus ojos recorrieron el café hasta encontrar a Roberto, y asintió casi imperceptiblemente. «¿Señor Mendoza?», preguntó al acercarse a la mesa, su voz apenas audible por encima del murmullo de conversaciones. «Sí, soy yo», respondió Roberto, levantándose para estrechar la mano del hombre. «Gracias por contactarme. Mi nombre es Miguel Ángel Ruiz», dijo el hombre mientras se sentaba, «aunque dudo que ese nombre signifique algo para usted todavía». Roberto sintió un escalofrío de reconocimiento. «Miguel Ángel Ruiz, 7 años, mayo 1955», murmuró. Su nombre estaba grabado en la pared del sótano del convento. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas que rápidamente trató de contener. «Entonces es cierto. La hermana María Esperanza finalmente encontró el valor para hablar. ¿La conocía bien? Ella fue la única persona en ese convento que trató de protegernos», respondió Miguel, su voz cargada de emoción. Era joven entonces, apenas 38 años, pero tenía un corazón que no podía tolerar la injusticia. Cuando vio lo que nos estaban haciendo, trató de intervenir. Roberto encendió discretamente su grabadora pequeña, manteniéndola oculta debajo de la mesa. «Miguel, sé que esto debe ser muy difícil para usted, pero necesito que me cuente todo lo que recuerda». Miguel tomó un sorbo de su café, sus manos temblando ligeramente. «Tenía 7 años cuando llegué al convento en mayo de 1955. Mi madre había muerto de tuberculosis, y mi padre no podía cuidarme. Unos hombres bien vestidos vinieron a nuestro vecindario en el barrio de San Antonio, diciendo que había un programa especial para niños como yo. Prometieron educación, comida y la oportunidad de una vida mejor. ¿Recuerda los nombres de esos hombres? Uno se llamaba Don Esteban. Era alto, elegante, siempre llevaba trajes caros. El otro era más joven, lo llamaban Padre Aurelio. Al principio parecían genuinamente preocupados por nuestro bienestar. Roberto tomó notas mientras Miguel hablaba.
¿Cómo era la vida en el convento inicialmente? Las primeras semanas fueron normales, supongo. Las hermanas nos daban comida, ropa limpia, teníamos clases básicas de lectura y aritmética. Dormíamos en un dormitorio grande en el ala este, y aunque extrañaba a mi familia, pensé que tal vez había tenido suerte. Miguel hizo una pausa, mirando por la ventana hacia las calles coloniales de Puebla. Pero después de aproximadamente un mes comenzaron las sesiones especiales. ¿Qué tipo de sesiones? Don Esteban y otros hombres venían al convento 2 o 3 veces por semana. Seleccionaban a algunos de nosotros, siempre niños, nunca niñas, y nos llevaban a una casa grande en las afueras de la ciudad. Roberto sintió cómo se le tensaba el estómago. ¿Puede describir esa casa? Era una mansión colonial, rodeada de jardines altos que impedían que cualquiera viera lo que pasaba adentro. Tenía habitaciones elegantemente decoradas en la planta baja, pero nos llevaban siempre al sótano. Miguel se quedó en silencio por un momento, sus ojos perdidos en recuerdos que claramente había tratado de suprimir durante décadas. En el sótano había habitaciones especiales. Algunas tenían cámaras, otras tenían equipos extraños, y siempre había hombres esperando. ¿Hombres que reconocía? Algunos. Don Esteban estaba siempre presente. También estaba un hombre que después supe que era el alcalde, Rodolfo Hernández. Y había otros, empresarios, políticos, incluso algunos hombres de la iglesia que no eran del convento. Roberto tuvo que hacer un esfuerzo para mantener su voz estable. Miguel, ¿qué les hacían en esas habitaciones? Las manos de Miguel temblaron tanto que tuvo que poner su taza de café sobre la mesa. Señor Mendoza, durante 40 años he tratado de olvidar lo que pasó en esas habitaciones. He ido a terapia, he tomado medicamentos, he rezado hasta que mis rodillas sangraron, pero esas memorias nunca desaparecen. Entiendo que esto es extremadamente difícil. Nos violaban, dijo Miguel abruptamente, su voz apenas un susurro pero cargada de una determinación férrea. Sistemáticamente, repetidamente, y lo grababan todo. Decían que las grabaciones eran para asegurar la calidad del programa, pero ahora entiendo que las usaban para chantajear a cualquiera que tratara de hablar. Roberto sintió náuseas, pero sabía que tenía que continuar. ¿Cuánto tiempo duró esto? Para mí aproximadamente 6 meses, pero para otros niños duró más tiempo. Algunos estuvieron en el programa durante más de un año. ¿Qué pasó después de esos 6 meses? Una noche, la hermana María Esperanza vino a nuestro dormitorio. Estaba llorando y nos dijo que había encontrado una manera de sacarnos de ahí. Había estado documentando todo lo que podía, tomando fotografías cuando era posible, copiando documentos. Miguel se inclinó hacia adelante, bajando aún más la voz. Ella había descubierto que no éramos los únicos. Había otros grupos de niños siendo transportados a diferentes ubicaciones. Era una red completa. ¿Qué hizo ella? Trató de contactar a las autoridades, pero rápidamente descubrió que varias personas importantes estaban involucradas. El jefe de policía, el fiscal del distrito, incluso algunos jueces. No había nadie en quien pudiera confiar oficialmente. Roberto sintió cómo se le hundía el corazón al comprender la magnitud de la conspiración. ¿Cómo la ayudó a usted y a los otros niños? Comenzó a sacar a niños del programa secretamente. Algunos fueron enviados a familias en otras ciudades, otros a instituciones religiosas en diferentes estados. Yo fui enviado a vivir con una tía en Ciudad de México que ni siquiera sabía que existía. ¿Mantuvo contacto con la hermana María Esperanza después de eso? Durante algunos años, sí. Ella me escribía cartas ocasionalmente, siempre asegurándose de que estuviera bien, de que estuviera recibiendo la ayuda que necesitaba. Pero eventualmente, las cartas pararon. Miguel sacó una fotografía gastada de su cartera. Esta es la última foto que tengo de ella, tomada en 1958, 2 años después de que me sacara del convento. La fotografía mostraba a una mujer joven con ojos tristes pero determinados, de pie frente a la entrada del convento de Santa Clara. Roberto podía ver en su expresión el peso de los secretos que cargaba. Miguel, ¿tiene idea de cuántos niños pasaron por este programa? Basándome en lo que vi y en lo que la hermana María Esperanza me contó más tarde, calculo que fueron al menos 50 niños durante los 2 años que el programa estuvo activo. Tal vez más. ¿Sabe qué pasó con los otros niños? Miguel se quedó en silencio por un largo momento. Algunos, como yo, fuimos rescatados por la hermana María Esperanza,
Otros fueron eventualmente devueltos a sus familias, pero estaban dañados. Muchos nunca se recuperaron completamente. ¿Y los que nunca salieron del programa? Esa es la parte más oscura de toda esta historia, respondió Miguel, su voz apenas audible. Algunos niños simplemente desaparecieron. La hermana María Esperanza me dijo años más tarde que había tratado de rastrear a todos los niños que había conocido en el programa, pero al menos 8 nunca fueron encontrados. Roberto sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Cree que fueron asesinados? Señor Mendoza, cuando tienes 7 años y ves a otro niño ser llevado a una habitación especial y nunca regresar, y cuando los adultos a cargo te dicen que fue adoptado por una familia especial, aprendes a no hacer preguntas. Pero ahora como adulto, entiendo que algunas de esas adopciones fueron probablemente algo mucho más siniestro. ¿Por qué decidió contactarme ahora? Miguel se reclinó en su silla, luciendo súbitamente mucho mayor que sus 65 años. Porque he estado siguiendo su trabajo, señor Mendoza. He leído sus investigaciones sobre corrupción en Puebla, y cuando escuché sobre la desaparición de la hermana María Esperanza, supe que finalmente alguien estaba dispuesto a buscar la verdad. ¿Tiene alguna idea de dónde podría estar la hermana María Esperanza ahora? No, pero puedo decirle esto. Ella nunca habría abandonado voluntariamente su misión. Si desapareció, fue porque alguien la forzó a hacerlo. Miguel miró su reloj y se preparó para irse. Señor Mendoza, antes de que publique cualquier cosa, necesita saber que las personas responsables de esto nunca dejaron de ser poderosas. Esteban Morales Jr. ahora controla un imperio industrial. Varios de los hijos y nietos de los otros hombres involucrados ocupan posiciones importantes en el gobierno y los negocios. ¿Está diciendo que todavía representan una amenaza? Estoy diciendo que han tenido 40 años para perfeccionar sus métodos de silenciar a las personas. Sea muy cuidadoso, señor Mendoza. Y si algo me pasa después de esta conversación, sepa que no fue un accidente. Miguel se levantó para irse, pero Roberto lo detuvo. ¿Hay otros sobrevivientes que podrían estar dispuestos a hablar? Posiblemente. Le daré algunos nombres, pero entienda que muchos de nosotros hemos pasado décadas tratando de olvidar. No todos estarán dispuestos a revivir esos traumas. Miguel escribió 3 nombres en una servilleta y se la dio a Roberto. Estos son hombres que sé que sobrevivieron y que podrían recordar detalles importantes, pero acérquese a ellos con cuidado. Algunos nunca se recuperaron completamente de lo que nos hicieron. Después de que Miguel se fue, Roberto se quedó en el café durante otra hora, procesando todo lo que había escuchado. La magnitud de lo que había descubierto era abrumadora. No se trataba solo de algunos casos aislados de abuso infantil, sino de una red organizada que había operado con impunidad durante años, protegida por algunas de las figuras más poderosas de Puebla. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Era Lucía. «Roberto, necesitas regresar a la oficina inmediatamente», dijo su voz tensa. «Tenemos problemas». «¿Qué tipo de problemas?» «El tipo que involucra a hombres en trajes caros preguntando por ti y amenazando al editor jefe con demandas si publicas cualquier cosa sobre ciertas familias prominentes de Puebla». Roberto sintió cómo se le aceleraba el pulso. ¿Mencionaron nombres específicos? Morales. Definitivamente mencionaron a la familia Morales. Voy para allá. Mientras Roberto caminaba rápidamente de regreso a las oficinas del periódico, no pudo evitar sentir que estaba siendo seguido. Cada pocos metros se detenía a mirar escaparates, usando el reflejo en el vidrio para observar si alguien estaba manteniéndose a la misma distancia detrás de él. Aunque no pudo identificar a ningún seguidor específico, la sensación de estar siendo observado persistía. En las oficinas del periódico, encontró a Lucía esperándolo con expresión preocupada. «Roberto, estos hombres no eran simples abogados. Tenían esa presencia que solo tienen las personas acostumbradas a conseguir lo que quieren, sin importar los métodos». «¿Qué dijeron exactamente?» «Que había llegado a su atención que estabas investigando eventos históricos que podrían difamar a familias respetables. Sugirieron que sería mejor para tu carrera y para la salud financiera del periódico si encontraras otras historias que investigar». Roberto se dirigió a su escritorio y comenzó a organizar todos los documentos y grabaciones que había recopilado. «Lucía, necesito que hagas copias de todo esto y las guardes en un lugar seguro.
Si algo me pasa, asegúrate de que esta información llegue a las autoridades apropiadas. Roberto, me estás asustando. ¿Realmente crees que estas personas son capaces de hacerte daño? Lucía, estas personas fueron capaces de abusar sistemáticamente de decenas de niños durante años sin enfrentar consecuencias. Sí, creo que son capaces de cualquier cosa. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era la comandante Patricia Vázquez. Roberto, tenemos una situación. Necesito que vengas a la estación inmediatamente. ¿Qué pasó? Encontramos a la hermana María Esperanza. Roberto sintió una mezcla de alivio y aprensión. ¿Está bien? Está viva, pero... Roberto, va a querer escuchar su historia personalmente, y va a querer traer su grabadora. La estación de policía de Puebla era un edificio moderno, que contrastaba fuertemente con la arquitectura colonial del centro histórico. Roberto llegó acompañado de Lucía, ambos cargando equipos de grabación y una cámara fotográfica. La comandante Patricia Vázquez los estaba esperando en la entrada, su expresión grave pero con un destello de satisfacción en sus ojos. La encontramos en un convento en Tlaxcala, explicó Patricia mientras los guiaba por los pasillos de la estación. Había estado escondida allí durante una semana, pero finalmente decidió que era seguro contactarnos. ¿Por qué esperó tanto tiempo?, preguntó Roberto. Porque inicialmente no estaba segura de en quién podía confiar. Después de 40 años de guardar este secreto, había aprendido a ser extremadamente cautelosa. Patricia los condujo a una sala de conferencias donde una mujer mayor estaba sentada con una taza de té, acompañada por una hermana más joven que Roberto reconoció como la hermana Gabriela del convento de Santa Clara. La hermana María Esperanza era más pequeña de lo que Roberto había imaginado, pero sus ojos claros brillaban con una determinación férrea que parecía haber crecido más fuerte con los años. «Hermana María Esperanza», dijo Patricia, «estos son el periodista Roberto Mendoza y su asistente Lucía Herrera. Ellos han estado investigando los eventos de 1955 y 1956. La anciana monja levantó la vista hacia Roberto, estudiando su rostro con la intensidad de alguien acostumbrada a evaluar el carácter de las personas. «Señor Mendoza, he escuchado sobre su trabajo. La hermana Gabriela me ha contado sobre su reputación por buscar la verdad, sin importar cuán dolorosa sea. Hermana, antes de comenzar, quiero asegurarle que tengo el mayor respeto por lo que ha soportado todos estos años», dijo Roberto, mientras se sentaba frente a ella. «Sé que esto debe ser increíblemente difícil. Señor Mendoza, he cargado con este secreto durante 40 años. No ha pasado un solo día sin que pensara en esos niños y en mi fracaso para protegerlos completamente. Si mi testimonio puede finalmente traer justicia, entonces cualquier dificultad que experimente valdrá la pena». Roberto encendió su grabadora y colocó una segunda como respaldo. «¿Podría comenzar contándome cómo se involucró inicialmente en esta situación?» La hermana María Esperanza tomó un sorbo de su té, organizando claramente sus pensamientos antes de comenzar. «En 1954, yo tenía 37 años y había estado en el convento de Santa Clara durante 15 años. Era responsable de supervisar nuestros programas de asistencia social, incluyendo el cuidado de niños necesitados. Ese año, recibimos una visita del nuevo padre provincial, Monseñor Aurelio Mendívil, acompañado por varios hombres prominentes de Puebla. Nos propusieron un programa especial para ayudar a niños huérfanos y de familias extremadamente pobres. ¿Cuál fue su primera impresión de estos hombres? Parecían genuinamente preocupados por el bienestar de los niños. Hablaban elocuentemente sobre la importancia de dar oportunidades a los menos afortunados, y sus donaciones al convento eran extraordinariamente generosas. En retrospectiva, me doy cuenta de que su generosidad era precisamente lo que debería haberme hecho sospechar». La hermana Gabriela se inclinó hacia adelante. «Hermana María Esperanza, ¿cuándo comenzó a darse cuenta de que algo estaba mal?» «Aproximadamente 2 meses después de que comenzara el programa. Los niños que participaban en las sesiones especiales comenzaron a mostrar signos de trauma que reconocí de mi trabajo anterior con niños abusados». Roberto tomó notas mientras ella hablaba. «¿Qué tipo de signos? Terrores nocturnos, regresión en el comportamiento, renuencia extrema a ser tocados, y lo que ahora sabemos que son síntomas clásicos de abuso sexual».
Algunos niños dejaron de hablar completamente. Confrontó a los responsables del programa. Inicialmente, traté de abordar mis preocupaciones con la madre superiora de la época, la hermana Teresa Alvarado, pero ella me dijo que no debía hacer preguntas sobre los métodos educativos de nuestros benefactores tan generosos. La hermana María Esperanza hizo una pausa, sus manos temblando ligeramente. Fue entonces cuando decidí investigar por mi cuenta. ¿Cómo lo hizo? Comencé a documentar todo. Llevaba un diario detallado de qué niños eran llevados, cuándo regresaban, y cualquier cambio en su comportamiento. También comencé a seguir discretamente a los hombres cuando se llevaban a los niños. ¿Descubrió a dónde los llevaban? Sí, a una mansión en las afueras de Puebla, propiedad de Esteban Morales. Pero también descubrí que había otras ubicaciones, una casa en el campo que pertenecía al alcalde Hernández, e incluso algunas sesiones que tenían lugar en el sótano de la iglesia de San Francisco. Roberto sintió cómo se le helaba la sangre. En una iglesia, el padre Aurelio había convencido al párroco de que estaban realizando terapia especial para niños traumatizados. El párroco era mayor y confiaba completamente en la palabra del padre provincial. ¿Alguna vez presenció directamente el abuso? La voz de la hermana María Esperanza se quebró ligeramente. Una noche, logré acercarme lo suficiente a la mansión de Morales para mirar por una ventana del sótano. Lo que vi me perseguirá hasta el día de mi muerte. Ella se detuvo, claramente luchando con memorias extremadamente dolorosas. La hermana Gabriela le tomó la mano en un gesto de apoyo. Vi a hombres que reconocía, respetables hombres de negocios, políticos, incluso algunos miembros del clero, abusando de niños que apenas tenían 6 o 7 años. Y había cámaras grabando todo. ¿Cámaras? Más tarde entendí que las grabaciones se usaban para dos propósitos: entretenimiento personal de los participantes y chantaje contra cualquiera que considerara hablar. Roberto intercambió una mirada con Lucía. ¿Qué hizo después de presenciar esto? Sabía que tenía que actuar, pero también entendía que si simplemente acusaba a estos hombres sin evidencia sólida, no solo no me creerían, sino que probablemente me silenciarían permanentemente. ¿Cómo obtuvo evidencia? Durante los siguientes 6 meses recopilé meticulosamente documentación. Fotografié documentos cuando era posible, copié registros y, lo más importante, comencé a sacar a niños del programa secretamente. ¿Cómo logró sacar a los niños? Tenía contactos en otros conventos y familias de confianza en diferentes ciudades. Gradualmente, comencé a informar que ciertos niños habían sido adoptados o transferidos, cuando en realidad los estaba enviando a lugares seguros donde pudieran comenzar a sanar. Patricia Vázquez se inclinó hacia adelante. Hermana, ¿cuántos niños logró rescatar? 17. Logré sacar a 17 niños antes de que los responsables se dieran cuenta de lo que estaba haciendo. ¿Qué pasó cuando se dieron cuenta? En enero de 1957, el padre Aurelio vino a verme. No hizo amenazas directas, pero me hizo entender claramente que si continuaba interfiriendo con el programa, no solo perdería mi posición en el convento, sino que podría enfrentar consecuencias mucho más graves. ¿Qué tipo de consecuencias? Me mostró fotografías de 2 niños que habían desaparecido del programa. Me dijo que habían sido adoptados por familias en el extranjero, pero la forma en que habló sobre ellos, entendí que sus destinos habían sido mucho más siniestros. Roberto sintió náuseas. ¿Cree que esos niños fueron asesinados? Señor Mendoza, después de 40 años de atormentarme por esta pregunta, puedo decirle que sí. Creo que varios niños fueron asesinados cuando se volvieron demasiado traumatizados para ser útiles, o cuando sus familias comenzaron a hacer demasiadas preguntas. El silencio en la habitación era denso. Finalmente, Lucía habló. ¿Por qué el programa terminó en 1957? Porque uno de los niños que había logrado rescatar eventualmente habló con una familia de confianza, y esa familia tenía conexiones con autoridades federales. Cuando comenzaron a hacer preguntas, los organizadores decidieron que era más seguro cerrar el programa. ¿Y los responsables nunca enfrentaron consecuencias? Al contrario, fueron promovidos, honrados, y algunos de ellos construyeron imperios financieros usando el dinero que habían ganado de este negocio. Roberto frunció el ceño. ¿Dinero? ¿Había un componente financiero además del abuso? Por supuesto.
Los hombres ricos de Puebla y de otras ciudades pagaban grandes sumas por acceso a estos niños, y las grabaciones se vendían a redes internacionales. Era un negocio extremadamente lucrativo. ¿Tiene evidencia de las transacciones financieras? La hermana María Esperanza sonrió tristemente. Esa es precisamente la razón por la cual decidí desaparecer la semana pasada, en lugar de simplemente hablar públicamente desde el principio. Se levantó y caminó hacia una pequeña maleta que había traído consigo. De ella extrajo una caja de metal, que Roberto reconoció como similar a la que las hermanas habían mostrado en la biblioteca del convento. Durante 40 años, he guardado copias de documentos que comprobaban las transacciones financieras, las listas de clientes e incluso algunas de las fotografías que tomé de los participantes. Abrió la caja revelando docenas de documentos, fotografías y lo que parecían ser registros bancarios. Cuando Esteban Morales Jr. vino a amenazarme hace 2 semanas, entendí que finalmente habían decidido que era necesario silenciarme permanentemente. Así que tomé estos documentos y desaparecí para protegerlos. Roberto se acercó a examinar los documentos. Los registros bancarios mostraban transferencias enormes entre las cuentas de los hombres involucrados y varias cuentas offshore. Las fotografías mostraban a los mismos hombres que habían sido identificados anteriormente, pero también revelaban algunos rostros nuevos. «Hermana», dijo Roberto, «algunos de estos documentos podrían ser evidencia criminal incluso después de 40 años. Esa es mi esperanza, señor Mendoza. Pero también entiendo que las personas responsables han tenido 4 décadas para consolidar su poder y eliminar evidencia. Por eso necesitaba encontrar a alguien en quien pudiera confiar para contar esta historia». Patricia Vázquez estudió los documentos. «Con esta evidencia podemos abrir una investigación criminal formal. Aunque muchos de los perpetradores originales han muerto, algunos aún están vivos, y es posible que haya estatutos de limitaciones que no se apliquen a algunos de estos crímenes». «¿Qué hay de las víctimas sobrevivientes?», preguntó Lucía. «He mantenido contacto discreto con algunos de ellos a lo largo de los años», respondió la hermana María Esperanza. «Muchos han luchado con trauma durante toda su vida, pero algunos han construido vidas exitosas y podrían estar dispuestos a testificar si sienten que finalmente pueden obtener justicia». Roberto organizó sus notas. «Hermana, hay una pregunta más que necesito hacer. ¿Por qué decidió finalmente hablar ahora? ¿Qué cambió después de 40 años?» La hermana María Esperanza se quedó en silencio por un momento, mirando por la ventana hacia las calles de Puebla. «Señor Mendoza, hace 3 semanas recibí una carta de una mujer joven en Ciudad de México. Era la hija de Miguel Ángel Ruiz, uno de los niños que logré rescatar. ¿Qué decía la carta? Me informaba que su padre había muerto de un ataque cardíaco, pero que antes de morir, le había dado una carta que debía entregarme en caso de que algo le pasara». La hermana María Esperanza sacó una carta doblada de su bolsillo. Miguel había estado investigando por su cuenta durante años, tratando de encontrar a otros sobrevivientes. Había descubierto que 3 de los hombres que logré rescatar habían muerto en circunstancias sospechosas en los últimos 10 años. Roberto sintió un escalofrío. Circunstancias sospechosas como accidentes automovilísticos, aparentes suicidios, una sobredosis de drogas. Pero Miguel había encontrado evidencia que sugería que estos hombres habían estado tratando de hablar públicamente sobre sus experiencias antes de morir. ¿Cree que fueron asesinados para silenciarlos? Miguel lo creía, y en su carta me suplicaba que hablara antes de que fuera demasiado tarde, no solo para obtener justicia para los muertos, sino para proteger a los sobrevivientes restantes. Patricia cerró su libreta de notas. «Hermana, con su testimonio y esta evidencia, podemos proceder con acusaciones criminales, pero necesito advertirle que el proceso será largo y que las personas involucradas lucharán con todos los recursos a su disposición. Comandante Vázquez, he esperado 40 años por esta oportunidad. No me importa cuán difícil sea el proceso, siempre y cuando finalmente se haga justicia». Roberto se preparó para hacer su pregunta final. «Hermana María Esperanza, ¿tiene alguna idea de si actividades similares podrían estar ocurriendo actualmente?» La expresión de la hermana se endureció. «Señor Mendoza, los hombres que organizaron estos eventos en los años 50 enseñaron sus métodos a sus hijos y nietos.
Las redes que construyeron nunca fueron completamente desmanteladas. Sería ingenuo pensar que simplemente dejaron de operar. ¿Está diciendo que esto podría estar ocurriendo todavía? Estoy diciendo que el poder corrompe, y el poder absoluto corrompe absolutamente. Las familias que se beneficiaron de estos crímenes durante los años 50 han tenido décadas para perfeccionar sus operaciones y expandir sus redes. Roberto sintió el peso completo de lo que había descubierto. No solo estaba investigando crímenes históricos, sino que posiblemente estaba destapando una red criminal que había estado operando durante décadas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Lucía. Patricia se levantó de su silla. Ahora comenzamos el proceso legal formal. Voy a contactar al fiscal federal y a las autoridades estatales. Esta investigación va a requerir recursos que van más allá de lo que puedo proporcionar a nivel local. ¿Y qué hay de la seguridad de la hermana María Esperanza?, preguntó Roberto. Ya hemos hecho arreglos para protección policial, respondió Patricia. Pero francamente, después de 40 años de silencio, es probable que su decisión de hablar haya puesto a varias personas poderosas en una posición muy incómoda. La hermana María Esperanza se levantó lentamente de su silla. Señor Mendoza, hay algo más que debe saber antes de que publique su historia. Roberto la miró expectante. Los niños cuyos nombres están grabados en la pared del sótano del convento no fueron las únicas víctimas. Durante mi investigación a lo largo de los años, descubrí que la red se extendía mucho más allá de Puebla. ¿Qué quiere decir? Había conexiones con organizaciones similares en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey. Lo que descubrimos aquí en Puebla era solo una pequeña parte de una operación nacional. Roberto sintió cómo se le hundía el estómago. ¿Una operación nacional? Los hombres poderosos de México en los años 50 no eran diferentes a los hombres poderosos de cualquier otra parte del mundo. Cuando tienen acceso ilimitado a dinero y poder, algunos inevitablemente buscan satisfacer los deseos más oscuros. La hermana Gabriela, quien había permanecido mayormente en silencio durante la conversación, finalmente habló. Hermana María Esperanza, ¿por qué nunca me contó sobre esto antes? Porque, querida hermana, algunos secretos son tan pesados que no puedes compartirlos sin transferir parte de esa carga a otra persona. No quería que tuviera que vivir con este conocimiento, a menos que fuera absolutamente necesario. Roberto organizó todos sus materiales. Hermana, con su permiso, me gustaría publicar esta historia en partes. Comenzaré con los eventos específicos de Puebla, pero eventualmente exploraré las conexiones más amplias que ha mencionado. Tiene mi permiso completo, señor Mendoza, pero por favor, sea extremadamente cuidadoso. Las personas involucradas en esto han demostrado durante décadas que están dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger sus secretos. Patricia acompañó a Roberto y Lucía hacia la salida de la estación de policía. Roberto, voy a ser directa contigo. Esta historia va a hacer que te conviertas en un objetivo. ¿Estás preparado para eso? Patricia, si no cuento esta historia, ¿quién lo hará? Estos niños merecen justicia, y los sobrevivientes merecen que se conozca la verdad. Solo asegúrate de que tomas todas las precauciones necesarias. Haz copias de toda la evidencia, guárdalas en múltiples ubicaciones seguras, y considera seriamente la posibilidad de publicar partes de la historia simultáneamente en múltiples medios. Esa noche, Roberto trabajó hasta el amanecer escribiendo la primera parte de lo que sabía que sería la historia más importante de su carrera. La magnitud de lo que había descubierto era abrumadora. Una red de abuso infantil que había operado durante años, protegida por algunas de las figuras más respetadas de la sociedad poblana, y que posiblemente se extendía a nivel nacional. Mientras escribía, no pudo evitar pensar en Miguel Ángel Ruiz y en su testimonio desgarrador. También pensó en los otros niños cuyos nombres estaban grabados en las paredes del sótano del convento, algunos de los cuales probablemente nunca habían tenido la oportunidad de contar sus historias. Su teléfono sonó interrumpiendo sus pensamientos. Era las 3 de la mañana. ¿Roberto Mendoza?, preguntó una voz que no reconoció. Sí, ¿quién habla? Alguien que sabe exactamente lo que está investigando, y alguien que quiere asegurarle que si publica esa historia, las consecuencias serán muy graves para usted y para las personas que ama. Roberto sintió cómo se le aceleraba el pulso, pero mantuvo su voz firme. No respondo bien a las amenazas. No es una amenaza, señor Mendoza. Es una advertencia.
Hay fuerzas en este estado que son mucho más poderosas de lo que usted comprende. Fuerzas que han mantenido ciertos secretos enterrados durante 40 años y que están preparadas para hacer lo que sea necesario para mantenerlos enterrados. ¿Y si me niego a detener mi investigación? Entonces espero que haya hecho las paces con sus seres queridos, señor Mendoza, porque los accidentes pueden pasarle a cualquiera. La línea se cortó, dejando a Roberto mirando el teléfono con una mezcla de miedo y determinación. Sabía que había cruzado una línea de la cual no había vuelta atrás. Las personas responsables de los crímenes que había descubierto claramente todavía tenían el poder y la voluntad de proteger sus secretos a cualquier costo. Pero mientras miraba las fotografías de los niños víctimas esparcidas sobre su escritorio, Roberto supo que no tenía opción. Esta historia tenía que ser contada, sin importar el costo personal. Tomó su teléfono y marcó el número de Lucía. Lucía, sé que es muy temprano, pero necesito que vengas a la oficina inmediatamente. Y cuando vengas, trae a tu novio el policía. Creo que vamos a necesitar protección. Mientras esperaba a que llegara Lucía, Roberto hizo varias copias de todos los documentos y grabaciones, guardándolas en diferentes ubicaciones. También escribió un mensaje detallado para ser entregado a las autoridades federales en caso de que algo le pasara. Sabía que las próximas semanas serían las más peligrosas de su vida, pero también sabía que por primera vez en 40 años, los niños víctimas de estos crímenes tendrían la oportunidad de obtener la justicia que merecían. La verdad sobre los eventos de 1955 y 1956 finalmente estaba saliendo a la luz. Y aunque las fuerzas que se oponían a esa verdad eran poderosas, Roberto estaba determinado a asegurar que la historia completa fuera contada. En las calles silenciosas de Puebla, mientras el amanecer comenzaba a iluminar las cúpulas coloniales de la ciudad, una historia que había permanecido oculta durante 4 décadas estaba finalmente a punto de ser revelada al mundo. Y en el convento de Santa Clara, las hermanas se preparaban para enfrentar las consecuencias de 40 años de silencio, sabiendo que aunque el camino hacia la justicia sería difícil, era finalmente el momento correcto para que la verdad prevaleciera sobre el poder y la corrupción que había protegido a los culpables durante tanto tiempo. La desaparición de la hermana María Esperanza había desatado una cadena de eventos que no podría ser detenida. Los secretos de 1956 estaban siendo expuestos, y todas las personas involucradas, tanto las víctimas como los perpetradores, estaban a punto de enfrentar un ajuste de cuentas que había estado esperando durante 4 décadas. La nota críptica que había dejado la anciana monja había cumplido su propósito. Los niños finalmente iban a recibir la justicia que merecían, y Puebla iba a enfrentar una verdad que cambiaría para siempre la forma en que la ciudad veía a sus instituciones más respetadas. ¿Qué te pareció esta impactante historia sobre los secretos ocultos del convento de Santa Clara? La valentía de la hermana María Esperanza para finalmente romper 40 años de silencio nos muestra que la verdad, aunque dolorosa, siempre debe prevalecer sobre la injusticia. Si esta investigación te conmovió tanto como a nosotros, déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que casos similares podrían estar ocurriendo en la actualidad? No olvides suscribirte al canal para más historias reales que necesitan ser contadas, y dale like a este video para ayudarnos a llevar estas importantes investigaciones a más personas. Tu apoyo nos permite seguir destapando verdades que algunos prefieren mantener enterradas. Nos vemos en el próximo video.